Hoy ya es un poquito más tarde, hoy ya me desperté un poquito más tarde. Ayer me desperté a las 4 de la mañana, hoy me desperté a las 5:30, así que ya voy progresando con el jet lag. Pero pues no me puedo dormir, entonces decidí hoy hablarles. Sí, me puse la misma ropa de ayer, pero ya voy a hacer ejercicio en un ratito y me voy a duchar. Entonces esta ropita ya se va a ir a lavar. Pues decidí hoy hablarles y contarles un poco sobre mi tiempo en México antes de regresarme a Alemania. Y bueno, no sé si había hablado de esto antes con ustedes, pero yo cuando regresé a México, regresé sin casa, sin novio, sin trabajo, sin varios amigos. O sea, fue un proceso muy retador para mí, muy doloroso, porque regresé a un lugar donde, o sea, regresé a algo donde yo no imaginaba que iba a estar. Y ese lugar fue la casa de mi abuela. Me voy a hacer un café en lo que les platico. Pues yo cuando regresé, no, obviamente no me imaginaba que iba a regresar a la casa de mi abuela como tal, porque pues yo tenía un depa. Y al final pues todo pasó y pues tuve que estar ahí. Y siento que ese proceso como de ver, o sea, como de observar a mi abuela ser ella, o sea, como en estar en ese espacio donde ella está o donde ella vivía, porque para acabarla, o sea, ella no vivía en su casa en ese momento, todavía no vivía ahí, se lastimó el pie y ya tenía como 8 meses sin estar en esa casa, entonces ahí me tocó como totalmente sola y también llegué y todo estaba pues muy sucio, ¿no? Empolvado, sin uso, y también como que esa confrontación, ese como de realidad, porque yo he sido muy mimada desde niña, o sea, siempre que salgo de viaje, porque mis papás siempre me han como inculcado el viajar sola desde muy niña, pues siempre que regresaba a mi casa, mi mamá siempre tenía mi habitación linda, de alguna forma, de que me acuerdo una vez que regresé de un campamento, creo que fueron 2 semanas o 3 semanas que me fui. Me fui a otra ciudad, etcétera, y regresé y mi habitación ya estaba de que las paredes de mi habitación ya estaban de otro color, con color que yo quería específicamente y quería que mi habitación estuviera así. Y era una sorpresa, ¿saben? Entonces siempre que, o sea, y tengo muchos más ejemplos respecto a eso, pero lo que quiero decirles es que, o sea, normalmente cuando yo regresaba a mi casa o a mi hogar o a X, siempre había algo muy bonito en el hecho de regresar, porque siempre me sentía como esperada. Entonces el hecho de volver a México y volver a una casa que no es mi casa, que está en esas condiciones, donde no tengo mi ropa, donde no tengo mi perrita, donde ya no tengo trabajo, o sea, muchas cosas, como que para mí fue como muy, 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 muy doloroso. O sea, no fue mind blowing ni nada, pero fue muy doloroso. Y el primer día que llegué, ese primer día les quiero contar en otro video porque conocí a una persona muy cool, pero no es para otro video. Hoy solamente quiero decirles sobre por qué es importante atesorar esos momentos de dolor. Directamente con el verbo. ¿Qué es lo que a Laura no le gusta y qué es lo que le gusta a Laura? Y bueno, ya que me hice otro cafecito, les voy a contar. Siento que al principio como que yo habitaba los lugares, o sea, aparte la casa de mi abuelita es muy, muy, muy pequeñita. Es casi un departamento, básicamente de un piso. Pero, pues, como que ese concepto de estar como en un lugar muy pequeño, yo sentía como que estaba como atrapada. Y luego además súmale que no me gusta esa ciudad. Entonces en mi cabeza era como, voy a regresar a un lugar que no es mío, en una ciudad que me tiene atrapada. O sea,
Güey, era un concepto terrible, me sentía muy mal. Y además no tenía con quién drenar, o sea, había perdido amigos y eso también me hacía sentir muy sola. Entonces habitaba los pasillos arrastrando los pies, o sea, cargando un peso que no terminaba en mis hombros, sino que extendía por toda mi historia y no me reconocía. Y lo que es más doloroso, no tenía, o sea, yo no quería hacerlo, no quería reconocerme. Ahora lo veo así porque creo que nosotros tenemos la fuerza de voluntad de decir, vamos a cambiar esta historia. Y yo la verdad no tenía esa fuerza de voluntad. O sea, yo estaba de que no, estoy en la mierda y quiero estar en la mierda. Y... Sin embargo, el silencio de una casa habitada por recuerdos, o sea, de que neta, para donde sea que volteaba, sentía que veía de que a una tía, a un primo, de que en los 15 años de no sé qué. Y yo, no. No quiero habitar aquí, o sea, como que me da mucho cringe. Perdón, abuelita. La verdad es que le quité todas las fotos que tenía de toda la familia, de todo el espacio en donde yo habitaba. O sea, se las quité, se las guardé en una caja y dije, güey, yo ya no puedo con esto. Porque sí me daba muchísimo cringe. Porque además ni siquiera eran fotos bonitas, o sea, todavía fueran fotos así estéticamente que se veían bien, pero no, no eran. Siento que las abuelitas tienen como esta, no sé, como que les gusta tener estas fotos impresas como con diseño, de que con florecitas alrededor, como con estos marcos predeterminados de álbum de calendario, ¿saben cómo? Pero no, algo así. Hay algunas que no le quité y que le dejé ahí porque dije, güey, ya, o sea, estos ni siquiera están en marco, están en pinche papel. Pero bueno. Con el paso de las semanas, las paredes dejaron de ser límites físicos para volverse en una presencia activa. Mientras yo perdía mi forma, la casa adquiría la suya. Mientras mi propio hogar se sentía ajeno, aquellos moros empezaron a cobijarme con una calidez que solo lo ancestral puede ofrecer. Lo más extraordinario de este proceso fue la presencia de la ausencia. Sí, o sea, mi abuela me recibió sin estar físicamente ahí. Su hospitalidad no dependía de su voz o de su mirada, sino de la atmósfera que dejó impregnada en cada rincón. Y aunque me queje, es la verdad. El hecho de que mi abuela me haya abierto las puertas de su casa sin haber estado ahí y sin tener como en la mira de que yo iba a poder ordenar, desordenar, hacer, deshacer cosas en su casa y ella ni se enterara, a mí me parece increíble. O sea, yo me sentí la persona más amada del mundo, la verdad. Fue una recepción metafísica. Ella me abrió las puertas a través del aroma de los muebles, de la disposición de los cuadros y del crujir del suelo bajo mis pasos cansados. Y creo que no fue un evento pasajero, sino un abrazo extendido que se prolongó durante meses. En la quietud de esa casa, porque además esa casa es súper silenciosa y yo, cuando vivía sola en mi departamento, era el departamento más ruidoso del mundo, o sea, neta, yo a veces le decía a mi mamá de que cuando hablaba con ella, le decía que es que no descanso, o sea, aquí hasta en la madrugada hay ruido, o sea, que pasan las ambulancias, porque además yo vivía cerca de dos avenidas súper concurridas de Guadalajara, que es Avenida Patria y Avenida Naciones Unidas, entonces era un desmadre. Y la casa de mi abuela no, o sea, la casa de mi abuela era silenciosa, silenciosa, como aquí, básicamente, sí, como aquí. Es silencioso, pero también ahorita diría, no, es silencioso porque son las 7 de la mañana. No, güey, así está a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 10 de la noche, así está siempre. Porque estoy en Alemania y porque los alemanes tienen el silencio, es algo sagrado. Entendí que cuando uno no puede sostenerse, los espacios que amamos pueden hacerlo por nosotros. Me dejé habitar por esa estructura hasta que mis pies dejaron de arrastrarse y mi reflejo volvió a ser el mío. Ese abrazo, silencioso y arquitectónico, se ha quedado grabado en mi memoria como el recordatorio de que incluso en la ausencia total, el amor de quienes nos predecieron sigue construyendo techos para nuestras tormentas amargas. Gracias por recibirme en tu casa, abuelita. Te amo.